Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartirles una reflexión que tuve esta mañana. Está en Primera de Corintios capítulo 6, desde el versículo 12 al versículo 20. Y en este video quiero hablarte de la importancia de conservar la salud. ¿Por qué es importante que cuidemos nuestra salud desde una cosmovisión bíblica? ¿Qué es lo que Dios piensa con respecto a nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos que honrarlo y por qué tenemos que cuidarlo? Y en esa sección Pablo está hablando acerca de el pecado de inmoralidad sexual que estaban teniendo algunos creyentes por prácticas que se desarrollaban en esa ciudad, porque en Corinto era muy común la prostitución, las sacerdotisas en los templos se prostituían y era una conducta que se estaba metiendo en la iglesia. Y Pablo les está hablando de que se guarden de eso, o sea, el cuerpo no está hecho para el sexo, el cuerpo no está hecho para pervertirse con cualquier persona, porque obviamente Dios honra el sexo dentro del matrimonio, y él les dice que ninguna persona que se ha unido a Cristo puede participar de unirse con una prostituta, porque espiritualmente ya es uno con el Señor si realmente Dios ha hecho esa obra en su corazón y Dios lo ha hecho nacer de nuevo. Pero el punto no es ese, sino yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más sencilla de entender. Y desde el versículo 18, Pablo dice cuál es la solución a ese problema. Él dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, hablando de la fornicación o el adulterio. En el versículo 19, él dice la razón de por qué había que cuidar el cuerpo. Él dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. O sea, ustedes ya participaron de que Cristo los transformó, los hizo criaturas nuevas, renovó su entendimiento, les dio vida espiritual. Ya ustedes no viven para ustedes. El Espíritu Santo pasó a vivir en ustedes. Viven ustedes como el templo y dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y esto nos hace entender de que ya cuando nosotros participamos de creer en Dios, en su obra que ha hecho en nosotros, no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros cambiamos fue de dueño. Pasamos de vivir en servidumbre al pecado, como vivíamos en la vieja vida, con vicios, dando rienda suelta a los deseos de la carne, y vivíamos lejos de Dios, siendo enemigos de Dios. Y ahora pasamos a vivir siendo gobernados por Dios, siendo gobernados por el Espíritu de Dios. O sea, tenemos un nuevo amo, servimos a la justicia, que es lo que Pablo desarrolla en el libro de Romanos. Pero eso es algo que me impactó mucho. O sea, no se pertenecen a ustedes mismos. Y la cultura del mundo constantemente nos está diciendo de que somos dueños de nuestro destino, de que somos dueños de nuestras acciones, de que somos dueños de nuestro cuerpo. Y la Biblia nos dice de que si nosotros somos cristianos, realmente creemos en Dios, no somos dueños de nada, o sea, pertenecemos a Dios. Y el versículo 20 es lo clave, él dice, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. O sea, la salvación fue un precio muy elevado que le costó a Dios la vida de su Hijo y por eso ya no nos pertenecemos a nosotros, no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios, pertenecemos a su familia. Y el llamado de Pablo es, por tanto, o sea, como fueron comprados a un precio tan alto, tienen que honrar a Dios con su cuerpo. Y aquí, bueno, como les dije, habla del pecado sexual, la inmoralidad sexual, adulterio y todos esos pecados sexuales que estaba viviendo esta iglesia y la tendencia que tiene nuestra carne a ir en pro de eso, porque hay unos que pueden tener ese tipo de lucha, de debilidad, de lidiar con masturbación, con adulterio, con todas esas cosas que Pablo menciona ahí. Pero el llamado de Dios es que lo honremos con nuestro cuerpo. Honramos a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le importa a Dios. Y más atrás en esa versión lo dice. Su cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Es decir, al Señor le importa cómo administramos nuestro cuerpo y la salud es parte de administrar correctamente el cuerpo que pertenece al Señor. Por eso cuando yo empecé a estudiar este versículo y empecé a verlo de esta manera, yo decía que mi forma de ver el fitness cambió. Yo cuando empecé a entrenar, yo empecé a hacerlo por un deseo egoísta, porque quería verme mejor, quería tener cuadritos, quería tener músculo, porque toda la vida yo fui flaco, toda la vida tuve ese tipo de inseguridades, porque era el más pequeño,
siempre era el primero en la fila, me hacían bullying cuando era pequeño y tenía que defenderme. Entonces de ahí nace esa idea de ir creando culto al cuerpo, aparte de que vi a mis hermanos. Mi segundo hermano había logrado ponerse fuerte y yo quería ser como él, fue mi modelo a repetir. Y bueno, nacen todos esos deseos que empieza con una actitud egoísta. Yo conozco al Señor y después empiezo a entrenar por mi cuenta, a prepararme, a hacer CrossFit, que me gustó mucho ese deporte, pero el fin era el culto al cuerpo, porque, bueno, ciertamente quería competir. En esa época crecí viendo a Rich Froning, Matt Fraser, todos esos grandes clásicos del CrossFit. Si no sabes, puedes buscarlo ahí por internet y ellos eran mi modelo a seguir, pero es porque yo buscaba una gloria fuera de la gloria de Dios. Quería ser visto, quería tener la aprobación externa, quería demostrar que era el mejor y todo eso tenía que ver con las inseguridades y los vacíos internos que tenía porque no tenía entendimiento realmente de que mi vida pertenecía a Dios y que mi vida debía rendir gloria a Dios en todo lo que yo hacía. Yo paso un proceso de lesiones, Dios me permite estar ahí, lesionarme, mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a sufrir estrés, empecé a sufrir ansiedad y todas estas cosas empecé a padecerlas que mi cuerpo cambió. Y doy gracias a Dios por la adversidad porque eso me enseñó a cambiar mi atención de donde yo tenía puesta la mirada, que era en mi cuerpo, en darle culto al cuerpo, y abusar del cuerpo, porque el alto rendimiento tú abusas del cuerpo, tú no buscas salud, tú buscas darle al cuerpo hasta más no poder y yo no supe cuidarlo de la mejor manera, fui muy irresponsable en eso y sufrí las consecuencias. Y empecé a trabajar para recuperar mi salud. Ese proceso me quebró, pero para hacerme dar cuenta de que Dios estaba destrabando primero un ídolo de mi corazón y me estaba reenfocando en lo que realmente tenía que hacer. Ahí empecé a valorar la salud y empecé a entender que a Dios le importaba mi cuerpo. Porque el fin de la salvación es que Dios hoy en día está salvando el alma y la está santificando por medio de la obra del Espíritu Santo, pero el final, cuando Dios nos llama a su presencia, nosotros muramos, nos llame a estar con Él o Él venga en su segunda venida, dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados. O sea, la salvación no solamente me da vida espiritual, no solamente mi alma está siendo conformada a la imagen de Cristo, sino que Dios también va a transformar el cuerpo donde lo va a liberar del pecado y voy a tener un cuerpo semejante a Él, el de resurrección. Es decir, la salvación de Dios le importa a nuestro cuerpo. Entonces, en este lado donde hoy estoy, de la gloria, donde lidio con el pecado y con muchas cosas en mi vida, a Dios le importa cómo yo cuido mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es el creador del cuerpo y porque a través de todo lo que yo hago con mi cuerpo, lo glorifico a Él y puede ser un instrumento útil en sus manos para proclamar su gloria y para servir como un instrumento a otros. Cuando yo entendí eso, entonces empecé a cuidar mi salud. No es un asunto de cómo yo me veo al espejo, no es un asunto de los músculos que tengo y cómo me comparo con otros, porque eso es ego y vacío y eso es lo que el mundo te vende y el fitness te hace creer que eso es la salud, trabaja por ti, buscar tu mejor versión y Dios te enseña todo lo contrario. No vas a ser tu mejor versión a menos de que Dios obre en tu corazón, te transforme y Dios te conforme a la imagen de Cristo, porque ese es el propósito de Dios en nuestra vida, conformarnos al Hijo, y ese proceso duele y ese proceso nos va a trabajar. Y bueno, cuando cambié esa perspectiva, ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que a Dios le importaba mi cuerpo. Empecé a dormir mejor, empecé a preocuparme por lo que comía, empecé a preocuparme por mi entrenamiento, empecé a preocuparme por mi descanso, porque todas esas cosas honran el cuidado del cuerpo y glorifican a Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos y mucha gente en las iglesias ven el cuerpo, no tienen una cosmovisión correcta de cómo tienen que ver el cuerpo porque ni los cuidan, están en sobrepeso, están en obesidad, están enfermos y no tiene que ver porque Dios los lleve a ese proceso, sino porque es el fruto de la mala gestión, de la mala mayordomía y de la mala administración que han tenido en aquello que Dios les ha entregado. Hay oraciones que se levantan, Señor, quiero que me sanes, quiero que restaures esta enfermedad en mí, quiero que me ayudes con esto, pero nuestras acciones no son coherentes a lo que yo estoy buscando en Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a sanarme si a través de lo que yo hago diariamente, donde Dios puede sanarme y está obrando, no lo hago? Entonces, hay que valorar el cuerpo, hay que cuidar el cuerpo, hay que honrar el cuerpo, porque el cuerpo no fue dado para el pecado, no fue dado para el placer, no fue dado
para que nosotros hagamos con él lo que nos da la gana, sino para que lo cuidemos, lo honremos y sea el instrumento en manos del Señor para servir al Señor. Ese es el fin de estar saludable, de tener una vida en plenitud dentro de lo que Dios nos permita y poder servir al Señor. Cuando entendí esto, mi vida empezó a cambiar. No vivo de la aprobación externa, no vivo de lo que me enseñaron muchas veces, no me muestro por redes sociales, no me vas a ver sacándome la polera, mostrando mis músculos, porque al final eso es alimentar el ego. Lo que me vas a ver es tratando de aportar desde mi conocimiento, mi experiencia, para que las personas puedan ver cómo Dios obra a través de su vida, a través de lo que Dios me dio a mí. Y lo que Dios me enseña a través de la disciplina, lo que Dios me enseña a través de mi proceso. Y es una forma como Dios extiende misericordia a aquellos que no conocen a Dios y cómo puede edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso es importante entender que a Dios le importa nuestro cuerpo y por eso es importante que trabajemos por nuestra salud, porque Dios creó al hombre para que el hombre viviera en plenitud, para que el hombre disfrutara lo que Dios creó, y parte de eso tiene que ver con nuestra gestión, con lo que estamos haciendo hoy. Entonces, si tú tienes hoy en día malos hábitos, te levantas tarde, comes comida chatarra, no entrenas, tienes una vida sedentaria, estás pegado a las redes sociales, eres adicto al azúcar, a la dopamina, tantas cosas, todas esas son las acciones que te han llevado al punto donde tú te encuentras hoy, y eso no está glorificando a Dios en tu vida, y por eso tienes quizás la situación que tienes hoy en día, que quizás estés enfermo, no te sientes con energía, te sientes con malestares, es porque no has honrado lo que Dios te ha entregado. Y si no honras el cuerpo que Dios te dio, administra tu propia vida como Dios te va a entregar otras cosas. Y eso también me hace pensar en que anula el mandamiento de no matarás. Cuando Dios dio su ley, le dijo al hombre, no matarás. Y eso era para preservar la vida del otro, porque sabemos que desde la caída del hombre pecado, Caín mató a Abel, mató a su hermano. Y ya la envidia está en nosotros, ya todas esas cosas negativas en nuestro corazón que nos llevan a hacer malas cosas están en nosotros por la naturaleza de pecado, pero Dios mandó a preservar la vida. Y el no matarás no tiene que ver solamente con acciones externas, sino con nuestra propia vida. Si yo no tengo buenos hábitos, estoy matándome. Estoy matándome cada día, restando vida a mi cuerpo, a lo que debería vivir por mi mala gestión. Y eso es como un suicidio. Es como si tomara cianuro todos los días un poco y me voy envenenando poco a poco hasta deteriorar el cuerpo y se daña. Y eso es faltar a la ley de Dios, y eso es un pecado delante de Dios. Entonces, el fin de este video es transmitirte de que hoy tienes que ver tu cuerpo como un instrumento que Dios te dio, la bendición que Dios te dio. Eres único, eres única, y el llamado es que puedas honrar a Dios por medio de cuidar tu cuerpo, entendiendo que no lo haces para buscar tu mejor versión, para satisfacer tus deseos personales, sino que lo haces para glorificar a Dios y para que a través de la buena salud y lo que Dios te permita, tú puedas ser un instrumento útil a Dios en donde te ha puesto, en tu trabajo, en tu iglesia, con la gente que te rodea, lo que tú haces, pueda ser ese instrumento en manos del Señor que proclame su gloria. Una buena manera de empezar a cuidar el cuerpo y a gestionar el cuerpo y el templo donde habita el Espíritu Santo es aplicar disciplina. Eso es lo que yo hago diariamente en mi proceso diario. Lo puedes ver en mi Instagram, lo estoy posteando todos los días, Beto Fitness AB, y me he dado cuenta que la disciplina es una gran herramienta para empezar a gestionar mejor el cuerpo, y eso es lo que voy a empezar a transmitirle a partir de ahora en adelante, todo mi proceso y lo que he ido aprendiendo a través de él. Pero el fin es ese: cuidar el cuerpo, honrar el cuerpo que Dios nos dio, glorifica a Dios, y es lo que realmente Dios quiere que valoremos, que cuidemos nuestra salud y que nuestras acciones diarias inclinadas hacia la salud lo hacemos porque queremos agradar a nuestro Señor. Así que quiero decirte que hoy puedes hacer un cambio, puedes cambiar tu realidad, puedes cambiar tu forma de sentirte, tu cuerpo, tu físico, pero el fin es porque lo enfocas en Dios y bueno, tienes que accionar porque la voluntad de Dios es esa, pero no anula nuestra responsabilidad humana y nosotros tenemos que ser responsables en todo lo que hacemos. Somos el fruto de nuestras elecciones diarias y hoy puedes revertir tu situación si tus acciones se hacen coherentes al resultado que tú quieres buscar. Les dejo un documento ahí gratis, lo he estado compartiendo. Si no sabes cómo hacer un cambio físico y empezar a gestionar mejor tu salud,
Ahí les dejo un documento para que puedas hacer ese paso a paso que yo haría para empezar a trabajar y a mejorar, para que tengas las herramientas necesarias y puedas partir. Y les dejo el link de mi comunidad gratuita donde voy a empezar y les muestro mi proceso diario, compartirles cosas desde mi experiencia, para poder servirles también desde allí. Si tú quieres que yo te acompañe en tu proceso diario, cómo desarrollar disciplina, a crecer en una relación con Dios, a cambiar y renovar tu mentalidad por medio de la palabra de Dios, y eso te lleve a cambiar tu físico, a honrar el templo y a hacer cambios en tus hábitos para que cambies tu forma de ser, tu cuerpo, tu físico, y que eso glorifique a Dios. Bueno, puedes escribirme al mensaje directo de mi Instagram. Ahí podemos conversar, ver en qué te puedo ayudar. Yo me encargo de eso como preparador físico, como coach online. Me dedico a ayudar a las personas a recuperar su salud, su bienestar, su estado de ánimo, y bueno, y que hagan todas las cosas conforme al propósito de Dios en su vida y lo que Dios les permita. Así que eso, espero este video les sume, les puedan dar like, le puedan dar a la suscripción y nos vemos en un próximo video. Por aquí Alberto Villanueva para servirles. Chau, chau.